Estaba fallando un poquito mi audio y lo cambié. Entré hace ya regular tiempo, pero vi que no estaba marcando el audio. Pero ya, bien, ya está todo bien y así ya tenemos creo que a casi todos, ¿no? Buenas noches. Vamos a dar inicio a la lista, ¿ya? Para empezar. A ver, Arriola, Barrientos, Cabral, ahí está Cabral. Profesora, buenas noches. Barrientos al sol. Buenas noches, Disculpe, ¿cómo ahorita lo está? serví. No se preocupe. Cayusani, no lo veo, creo Cayusani, ya. Carrasco, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Dávila, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Ahí está Durán, ya me mandó un mensajito por ahí. Buenas noches, Durán. Gracias. Guamán, Richard, buenas noches, Richard. Wilman, Guamán, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Yendi Huasco, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Marisol Malqui, ahí está también su mensajito. Buenas noches, Marisol. Blanca Marín, Presente, profesora, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Silvia Mego, Buenas noches, profesora, presente. buenas noches, Silvia. Yadira Montenegro, Yadira Nunayaye, no, perdón, Joana, Profesora, sí. Joana Lunayeye, profesora, presente. buenas noches. Claudia Focori, ahí está, buenas noches. Desiree Cifuentes, Buenas noches, profesora, presente. ¿qué tal? Buenas noches. Gianmarco Simón, ¿no? Todavía. Tatiana Turpo, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Pedro Urbano, Presente, profesora. buenas noches, Pedro. Claudia Villarrubia, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Y Edgar Villaseca, ¿no? Todavía Edgar. A ver, por allí, ¿quién más hay? Ah, Simón Collantes, ahí está. Ya Marco, ¿no? Ahí está. Entonces faltaría solamente, a ver. Solamente Villaseca, Montenegro, Cayusani, Arriola. ¿Alguno llegó? ¿Alguno los mencionó? No, ninguno. Ay, me siento un poquito agripadita. Creo que me voy a agripar otra vez.
No, no, todavía, ya. Bueno, ya irán llegando. Bien, hoy día les comentaba la clase pasada que el profesor había colocado 2 semanas casi para la planificación de la conservación. Y es decir, esas 2 semanas supongo que para que vayan haciendo poco a poco la, los avances de su proyecto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es más bien avanzar un poco la parte de los temas que nos faltan y dejar ese tiempo un poco al final que en estas semanas vayan avanzando un poquito y luego tener tiempo para ir revisando además los planes, ¿ya? Porque para ver los avances que tienen o si tienen algunas dudas y todo eso, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar los tiempos solamente un poco, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profesora, está bien. Bien, gracias. Entonces, ahorita estamos en la sesión 33, 34, hemos avanzado hasta la 34. Y como les decía, 35, 36, 37, 38, a todas esas sesiones le he dado para lo que es la planificación de la conservación, es decir, el plan, ¿no? Nos tocaría entonces la 39 ya un nuevo tema, ¿sí? ¿Alguien por ahí? Disculpe, sí, estaba en la lista, pero justo entré a una zona donde no había señal y se cortó la Ah, ya. seca cortó, profesora. Sí, Bien, listo, Villaseca. Listo. muchas gracias. Ya. Ahí está Yadira también vino. Buenas noches, Yadira. Montenegro, ¿no es cierto? Acá está, ya. Listo. Solo faltaría entonces Cayusani, Arriola. ¿Alguno de los dos? ¿No? ¿Todavía? Ya. Entonces, ya. El tema que nos tocaría sería el 39, la digitalización como herramienta para la conservación en archivos. Y revisaríamos la siguiente sesión, la 40, revisaríamos un poco sobre los planes que hay, ¿no? Algunos casos. No les voy a pedir un proyecto, ahí sí figura un proyecto de digitalización, pero ya les comentaba ayer que me parece ya bastante el que tengan que hacer el plan de gestión de riesgos, así es que vamos a solamente a ver algunos casos, ¿ya? Bien, voy a compartir donde estoy. Profesora, disculpe, una consulta. ¿Se Sí. acuerda que estábamos corriendo las fechas para la entrega del trabajo y también las recuperaciones que nos estábamos yendo prácticamente hasta el 18 de diciembre, ¿verdad? Sí. Ya, ahora mi consulta es sobre el examen final. ¿Cuándo lo estaríamos llevando? Porque ese tema no lo tocamos. Sí, lo que pasa es que no va a haber un examen final como tal, sino lo final sería la entrega del trabajo. Así como Ah, correcto. claro, como les comentaba ayer y les hacía ver, a ver, por ahí alguien me está hablando. A ver. Ah, qué grave. No se olvide de grabar, profesora. Ah, ya, ya. Ya, pero todavía estamos dando las indicaciones todavía, ¿ya? Un ratito. Bien, ¿en qué estaba? Como examen. Como examen Ah, final, entrega. como examen final, ya. El examen final como tal, ayer justo les presentaba este trabajo y lo analizamos bien cada punto, ¿no? Y les comentaba cómo, si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos venido aprendiendo se está poniendo a la práctica ahí. Entonces, ¿qué mejor examen que hacer un proyecto? ¿No? Entonces, los docentes que solemos hacer el aprendizaje basado en proyectos, em, pues bueno, esa es una de las metodologías que tenemos, el ir enseñando ciertos conceptos a los alumnos para finalmente sacar un proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que
según lo que he visto la planificación del profesor, les pide 2 proyectos. Entonces yo más bien solamente les voy a pedir uno porque me parece que ya es bastante la investigación para hacer un proyecto de gestión de riesgo. Han visto que es bastante la investigación, ¿no? Entonces, tenemos 3 semanas para realizar o sea, en el sílabo dice la sesión 45, 46, 47, la evaluación final, justamente para que expongan sus proyectos. Entonces, son algo de 20 personas, ¿no es cierto? 20, 22 personas que nos se dividirían en los 3 días para exponer sus proyectos, ¿sí? Ah, entonces expondríamos también. Claro, sí. O sea, la entrega del proyecto no solamente, sino la exposición del proyecto también, sí. Entrega y exposición. Ya, profesora, exponer y todo ello. Entonces, todo ello sí tiene que reflejar todo lo aprendido en este tiempo, porque si bien yo he entrado en la segunda unidad, hemos visto algunos conceptos importantes de la primera, porque me comunicaron, o fue con los otros, no, con el Conservación Documental 2, ¿no? Me comunicaron los chicos que habían ciertos conocimientos que no los habían tocado tan bien, ¿no? Entonces, hemos vuelto a revisar de la primera sesión. Con ustedes, bueno, no me han mencionado de que haya habido algún inconveniente con la primera unidad. ah, y bueno, si ustedes de todas maneras tienen algún inconveniente en alguna sesión de la primera unidad que no les haya quedado clara y que les sirva justamente esa sesión para poder ponerlo dentro de sus conocimientos en el proyecto, que no lo tengan claro, como les digo, bueno, igual podemos revisarla, ¿ya? Sí, ustedes ya me pasan la voz y vamos viendo qué día acomodamos esa sesión. ¿Te parece? Sí, está bien, profesora. Bien, bien chicos. Ya estoy... No, todavía no estoy compartiendo. No se olvide de grabar, profesora. Ya. Sí, hasta ahora creo que estamos grabando todo, ¿no? Todo. No, Gracias. no se está grabando. No. Digo, normalmente se Sí, las graba. clases sí. Sí, 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 sí. gracias a que ustedes están pendientes, de verdad, porque si no... Recording in progress. Listo. Bien, entonces vamos a ver hoy la sesión 39 sobre la digitalización. El nombre en realidad el profesor la ha denominado esta sesión como digitalización como herramienta para la conservación en archivos. De esa forma, ¿ya? Y bien, utilizamos mucho esta nueva herramienta, digamos, ¿no? Todas las TICs que tenemos para poder preservar toda esta información, porque es tan grande, porque de repente sabemos el tipo de materialidad de los papeles y el estado quizá de conservación en que están. Y con el tiempo hemos venido utilizando todas estas tecnologías para lograr, eh, para lograr que prevalezcan en el tiempo, ¿no? Y uno de los principios básicos de la conservación del patrimonio documental es justamente que se minimice el uso, que ya no se manipule tanto de repente estos documentos que han sido hechos ya con los soportes más comunes que son el papel, el pergamino, los que hemos visto, ¿no? Y bueno, y para esto la digitalización nos lo permite en gran medida. Si bien quizá no es de repente, o bueno, hasta el momento es
el medio más adecuado, quizá más adelante haya otros medios y además tiene sus ventajas y desventajas, pero bueno, por el momento resulta una de las formas más adecuadas de preservar la integridad o de la información más que nada, ¿no? Y las ventajas de la reproducción digital para acceso a fondos también, a fondos ya sea bibliográficos, archivísticos, etcétera, son muchas. Entonces, no solo se preserva, sino también se difunde gracias a la digitalización, ¿no? ¿Y qué es la digitalización? Es el proceso por el cual se convierte cualquier señal de entrada continua, analógica, como una imagen o una señal de sonido en una serie de valores numéricos representados por unos y ceros, la cual se conoce como el código binario. Entonces, a través de este código binario es que se va a generar esta conversión, ¿no? Y en la actualidad es posible digitalizar diversos objetos, por ejemplo, sonidos, videos, fotografías, documentos, etc. Bouzas afirma que digitalizar es el proceso de convertir a un documento físico en un documento digital, con objeto de poderlo almacenar o transmitir en una computadora o equipo de teleproceso por medio de dispositivos electrónicos. Y mucho se utiliza el término de preservación digital. ¿Y qué significa la preservación digital? En un documento de la UNESCO, ya emitido ya en el 2017, se define como preservación digital al conjunto de los procesos destinados a garantizar la continuidad de los elementos del patrimonio digital durante todo el tiempo que se consideren necesarios, teniendo como objetivo garantizar su accesibilidad a largo plazo. Ese es el objetivo, que no solamente lo tengamos por un tiempo, sino por el mayor tiempo posible, ¿no? En este documento, tanto en su planeación estratégica como estructural y operacional, se propone que se inserte el cuerpo de trabajo a un curador digital. Entonces, vamos a ver cómo en este documento de la UNESCO, desde el 2017 ya nos habla de que la digitalización no debe ser asumida como un proceso simplemente técnico, operacional, sino también como un proceso en el que se garantice la integridad física del documento, ¿no? Con esta figura del curador digital, que se le asigna además ciertas funciones como la preservación, conservación y hasta la restauración. Entonces, por eso se le asigna ya roles específicos y un nombre específico además. O sea, no puede ser cualquier persona, sino una persona que sepa restaurar, que sepa conservar, hacer aplicar diferentes técnicas dependiendo de la necesidad del objeto para que cuando pase a ser digitalizado, pues no corra riesgos y sigamos protegiendo su integridad, ¿no? Y bueno, lo anterior para alcanzar una mayor calidad de la información y una selección efectiva del material además. Porque el curador normalmente es el que va a elegir algo por ejemplo, en los museos. En los museos es muy usada la figura del curador, ¿no es cierto? Han visto ustedes que el que cura la muestra, ¿no? Y los curadores normalmente en los museos son los historiadores que van viendo cuáles son los mejores, las mejores obras, digamos, que identifican más a, a esa muestra, a ese artista
no solamente en cuanto a contenido, sino también en estructura, como físicamente si están aptos, digamos, para ser expuestos, el que va a ir viendo, el que decide si es que esa obra efectivamente antes de ser expuesta en el museo, la galería, puede resistir o va a resistir a al tiempo de exposición, ¿no? Entonces va a fijarse en todo el curador de la muestra, va a tener tiene ese rol, no solamente entonces de armar un guión museográfico, sino también de ver pues todo lo que respecta a las obras, elegirlas de dónde están, traerlas, ver el estado de conservación en el que están, si es que están mal, llamará a un restaurador, o sea, el curador trabaja con muchas personas en los museos, ¿no? Trabaja con nosotros los conservadores, restauradores, trabaja con arquitectos para hacer, por ejemplo, las vitrinas, tanto arquitectos como diseñadores también, o sea, es todo un equipo que está detrás de las muestras en los museos y que el curador es el que organiza todo este equipo, ¿no? Entonces, aquí la UNESCO asume entonces o nos inserta esa figura del conservador acá en los archivos ya, ¿no? Para realizar la función que realiza un curador en los museos, un curador digital, le llaman así, ¿no? Un curador digital que sea el que se encargue de esas labores de ver cuál es el mejor. De repente hay 5 libros iguales y pues se seleccionará el mejor para ser digitalizado, porque la información en todos de repente tiene la misma información y hay alguno que está en mejor estado que los otros, ¿no? Entonces eso él va a ir eligiendo por ciertos criterios cuál es el que correría menos riesgo de repente al ser digitalizado, ¿no? Y va a tener muchos criterios para la elección. Cuál de repente, si es que no hay de repente copias de ese o varios documentos del mismo, es un documento original y no tiene más copias, bueno, él tendrá que decidir también si se realiza una restauración y por eso es que el curador digital entonces tiene que ser, bajo esta figura de la UNESCO, un restaurador, ¿no? Para que pueda decidir cuál va a ser el tratamiento entonces que se le dé antes de llevar a ser digitalizado. Luego, y bueno, para que la digitalización sea un medio al alcance de nuestra civilización, se debe seleccionar el software y el hardware adecuado. Aquí vemos en esta ilustración se muestran algunos soportes para el almacenamiento de la información siguiendo una temporalidad, ¿no? Vamos a ver que hay, acá nos colocan a través del tiempo cómo se han ido usando diferentes soportes tecnológicos para preservar la información, ¿no? Acá vemos entonces papel, nos dice papel, este soporte de papel y además soportes magnéticos, ópticos, ¿no? Vemos entonces la tarjeta perforada, por un lado, las cintas de cassette, los discos diferentes, los CD, los DVD, los Blu-ray. Entonces, a través del tiempo han ido cambiando estos soportes de repente, primero de papel y luego ya de plástico, pero flexibles o ya con cuya materialidad va cambiando en el tiempo, ¿no? No solamente
no solamente en cuanto a forma de captar la información, sino también incluso el soporte material va a ir cambiando bastante en el tiempo. Y bueno, ahí vemos desde los 70s hasta bueno, ya pasando los 2000, ¿no? Los 2000 en adelante. Y hay nuevas tendencias para el almacenamiento de datos. La nube, por ejemplo, cada vez, bueno, la tecnología avanza tan rápido. Yo en mi época, cuando salí del colegio, recién llegaban las computadoras. O sea, el último año que yo hice mi colegio, ahí recién llegaba la computadora. Así es que nos ha costado quizá a mi generación mucho el cambio, ¿no? A la computadora. Y luego ver todos estos diferentes discos, ¿no? De 5 1/4, de 3 1/2, todos estos disquetes diferentes y cómo fue cambiando todos estos programas, el DOS que se usaba, entonces todo cómo ha ido cambiando tan rápido, ¿no? Y dejándose pues de lado y cada vez cambiando tan rápido que ya no se tiene mucho la seguridad de que vaya a durar un largo plazo algún tipo de almacenamiento, ¿no? Y bueno, al llegar a la nube, que es una de las tendencias que genera un crecimiento en el almacenamiento de la información, por consiguiente, los proyectos de digitalización deben estar orientados a estas nuevas tecnologías para aprovechar al máximo de todos los recursos, ¿no? Y uno de los sistemas que permite conservar los datos de manera digital es el LOGS. Esto me parece que es de Canadá, ¿no? Es un programa de preservación digital de código abierto y biblioteca que mantienen las cosas seguras creando múltiples copias. Opera en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y su principal objetivo es crear redes globales y privadas para la preservación digital. También ofrece a las bibliotecas un trabajo colaborativo para preservar las colecciones de manuscritos, imágenes, colecciones de documentos gubernamentales, entre otros. Acá vemos la nube como vemos un esquema, digamos, de una arquitectura distribuida donde existen copias digitales distribuidas en diferentes espacios geográficos me refiero, ¿no? En diferentes partes del mundo. Acá entonces hay un código del lugar, un móvil, una computadora personal, servicios de aplicaciones, bases de datos, casi todo lo que puedas imaginar, pues, ¿no? Se integra, digamos, en esta nube. Y bueno, hay ciertos elementos esenciales para la conformación de cualquier unidad de archivos. Acá vamos a ver que por la norma ISAT-G nos indica que los archivos históricos se deben estructurar en 7 áreas de información. Asimismo, establece 26 elementos que pueden ser combinados para constituir la descripción de cualquier unidad, fotografía, documento, manuscrito, etc. Y de ellos solo 6 se consideran esenciales en toda la descripción. Acá hay un cuadrito donde nos colocan cuáles son esos 6 elementos con la regla y un ejemplo. Acá vemos entonces para el área de identificación, la asignatura o código de referencia, luego está el título, la fecha, el nivel de descripción, el volumen y soporte y ya también una parte para el área de contexto con el nombre del o de los productores, la procedencia, ¿no? Vemos que también
allí otra vez el contexto, ¿no? Qué importante siempre es el contexto. Entonces siempre va a pasar eso con los objetos. Hay una parte que se identifica, una identificación, luego se contextualiza, hay una contextualización, justamente para designar primero al objeto y su contexto, ¿no? Es lo que veíamos ayer un poco. Y bueno, en el área de identificación, la asignatura, código de referencia, identifica el archivo y proporciona un nexo de unión entre los documentos y la descripción que los representa. La regla, incluir el código del país, de acuerdo con la última versión de la norma ISO, códigos para la representación de los nombres de los países, y seguido por el código del archivo, un código normalizado ya del archivo del país, seguido del código específico del archivo local, la asignatura u otro identificador. Entonces ahí vamos a ver que todas estas letras representan pues cada uno de estos lineamientos que nos dicen, ¿no? Ahí, por ejemplo, MX 2119 AHMCIA. Entonces, donde MX es México, 21 es Puebla, 19 es Atlixco, AHM, el archivo histórico de MTP, y CIA, la compañía industrial de Atlixco. Entonces, se sigue, digamos, con esa secuencia según la norma, la regla, ¿no? Segundo es el título para denominar la unidad de descripción, anotar el nombre completo del grupo documental. Cuando la unidad de descripción tenga un nombre formal, este deberá transcribirse textualmente, palabra por palabra, con su orden y ortografía original, pero no necesariamente ni la puntuación ni las mayúsculas. Así tenemos un ejemplo, Compañía Industrial de Atlixco. Fecha, el periodo en el que el productor acumuló los documentos de la unidad de descripción en el ejercicio de su actividad. Las fechas extremas, ¿no? Acá tenemos de 1870 a 1967. Igual como cuando hemos visto también el plan de gestión de riesgos en la parte del contexto, les decía, debemos de conocer nuestra colección, identificarla, cuáles son las fechas extremas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir viendo que todos estos lineamientos que utilizamos siempre para identificar el patrimonio, ya sea documental, bibliográfico u otro tipo de patrimonio, ¿no? Hay algo general, digamos, que utilizamos, pero en cada uno se va haciendo particular también. Y bueno, luego el cuarto, nivel de descripción, que identifica el nivel de organización. Consignar si se está describiendo un fondo, un subfondo, una sección, una subsección, serie, subserie, expediente o una unidad documental. Y, por ejemplo, unidad del inventario del fondo. Luego, el volumen y el soporte identifica el volumen físico y el soporte de la unidad de descripción. Reseñar el volumen de la documentación descrita, ya sea en metros lineales o número de expedientes, cajas, rollos de películas, fotografías, libros, videos, etc. Anotarlos en cifras arábigas. Acá vemos el 245 cajas, dice AG2, conteniendo 3.400 expedientes y además 1.323 libros de contabilidad y actas del Consejo de Asamblea, por ejemplo, ¿no? Y se está utilizando números arábigos.
Los números romanos no es cierto, solamente los arábigos. Y ciertos caracteres alfanuméricos también, ¿no? Dependiendo de cómo esté escrito también la documentación. Y bueno, acá vemos el área de contexto también, nombre del o de los productores, es decir, de la procedencia. Anotar el nombre del organismo o del individuo responsable de la producción de la unidad o descripción, a condición de que esta información no aparezca en el título. Y bueno, eso ir anotando el nombre del organismo, ¿no? Y previo a la digitalización, hay algunos pasos que tenemos que seguir, que si se van a digitalizar, por ejemplo, libros, o cualquier, en realidad, cualquier tipo de patrimonio bibliográfico documental, solamente va a cambiar dependiendo del tipo de soporte que tenga, bueno, por su especificidad va a cambiar un poco, pero digamos que en general vamos a utilizar estos pasos. Primero, cotejar la información existente del inventario, luego generar una base de datos normalizada, vaciar la información en los campos correspondientes que servirá para la indexación y búsqueda de los documentos, identificar la ubicación de los distintos documentos, identificar el estante, archivero, cajón y número de documentos para individualizar los documentos, digitalizar ya recién ahí, digitalizar el documento y colocar el documento en un repositorio virtual finalmente, ¿no? Esos pasos antes de realizar ya la digitalización y su difusión, ¿no? O subirlo a algún medio. Algunos autores cuestionan los elementos que deben ser considerados para emprender estos proyectos de digitalización. Al respecto, este autor, Termens, hace las siguientes preguntas. Para emprender un sistema de preservación digital deben formularse previamente políticas al respecto y definirse objetivos. ¿Qué vamos a preservar y qué no vamos a preservar? ¿No? Porque de repente cuando no nos hemos hecho esas preguntas y tenemos todo un archivo y que no se ha hecho el diagnóstico de qué es lo que verdaderamente queremos preservar y cuál de repente no se ha hecho todavía eso, bueno, caben justamente esas preguntas porque de repente la inversión de tiempo y todos los recursos que involucran, pues por todo eso sí deberíamos primero estar seguros del por qué y para qué vamos a hacer las cosas, ¿no? ¿Con qué finalidad lo estamos haciendo además? ¿Para qué tipo de usuarios? ¿Lo vamos a hacer solos o colaborando con otras instituciones o empresas? Preservar forma parte de nuestras responsabilidades o es una actividad voluntaria. ¿Disponemos del conocimiento técnico para hacerlo? ¿Tenemos asegurados los medios económicos para su sostenibilidad a largo plazo? Yo me acuerdo ya hace bastante tiempo cuando fui a una biblioteca y estaban haciendo la digitalización y con mucha voluntad, pero con muy poco, digo, muy poca ética, digo, porque cuando nosotros estamos bien seguros de lo que es la ética, sabemos decir, hasta aquí nada más llego, ¿no? Cuando estamos seguros de que hay un comportamiento ético dentro de lo laboral que nos permite, y esa ética es importante tenerla bien clara, ¿no? Porque nos limita justamente y decimos,
bueno, yo no estoy capacitado para digitalizar, yo tengo una noción, pero no he sido capacitado para eso, no hay un proyecto de repente que haya sido aprobado para eso, entonces de repente no habría que dejarlo a las personas que tienen más conocimiento, o si ya adquirí el conocimiento, bueno, sí, podríamos iniciar un proyecto realmente de digitalización antes de realizar la acción. Pero bueno, llegué a ese lugar y estaban digitalizando algunos documentos con los escáneres estos antiguos, pues ya estoy hablando del 2018 sería más o menos, un poco antes creo. Estos escáneres que eran bastante calientes y que se tenía antes, hasta en las casas teníamos estos que se abren, se pone el libro y se escanea tipo fotocopiadora, ¿no? Así, así estaban escaneando, ¿no? Los libros los abrían así, los aplastaban y toda esta luz caliente, entonces sin ninguna. Y yo le digo, ¿y para esto ha habido un proyecto previo? ¿Para esto se están siguiendo ciertos lineamientos? No, solo, bueno, ellos se ofrecieron a hacer la digitalización y la están haciendo. ¿Qué empresa es, no? Entonces, era una empresa. Eh, y con qué finalidad van todo eso que escanean? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo así están haciendo ese voluntariado, no? Porque me pareció súper, bueno, no quieren llevar cierta información y tal, ¿no? Entonces, pero como que ni ellos mismos sabían si les beneficiaba o no, era todo muy informal, era una biblioteca, no era una biblioteca pública, y entonces ya como que fui preguntando, fui consultando y vieron, sí, ¿no? De ahí recién se pusieron a pensar un poquito, ¿no? Como que no habían pensado en muchas cosas en realidad. Luego recuerdo un proyecto en el que solicitaban a una biblioteca, no solicitaban, sino que mostraron el proyecto que iban a hacer, un proyecto bien amplio que no solamente involucraba digitalización, sino exposición de ciertos documentos importantes, muy relevantes para la sociedad, ¿no? Eh, y venía del extranjero, muy bien planteado toda la exposición y que bueno, para, para hacer toda esa exposición de esta colección, necesitaban digitalizarlo y necesitaban también hacer la restauración algunos, ¿no? Entonces, pero todavía eh, pero no, pero se colocaba que la información que se digitalizara no iba a quedar allí en ese lugar, sino se la iban a llevar, ¿no? Toda la información les pertenecía ya luego a ellos, ¿no? Entonces, allí hay que ver, hay que cuidar, digamos, cada archivo o biblioteca, digamos, tiene su propio patrimonio que por algo están custodiados por ustedes, ¿no? No es celo, sino es que también hay que ver cómo cada uno protege su patrimonio, ¿no? Y llegar pues a ciertos acuerdos, ¿no? Con todas las partes. Y bueno, podría comentarles muchísimo más, pero solo una muestra, digamos, de las diferentes
diferentes problemáticas que pueden suceder en torno a la digitalización, ¿no? Si es que no nos hacemos primero estas preguntas, y me parecen muy pertinentes, ¿no? Por eso las he colocado acá, respecto a lo que nos dice Termens, de consultar, de preguntarnos nosotros mismos qué es lo que vamos a preservar, con qué finalidad lo estamos haciendo, para qué usuarios, si lo vamos a hacer solos o colaborando con otras instituciones o empresas. Esas empresas, entonces, ¿qué beneficio obtienen también? ¿Preservar forma parte de nuestras responsabilidades o es una actividad voluntaria de alguien? O sea, ¿por qué también igual? ¿Por qué si es que hay que realizar la digitalización, debería hacer un presupuesto aparte, ¿no es cierto? Y si alguien voluntariamente viene a hacerlo, quizá no es tan voluntario eso, ¿no? Sino es que hay un provecho de por medio. Entonces, habría que pensar en muchas cosas para proteger esta información, ¿no? Y bueno, aquí también Swaneville en el 2000 menciona que existen 4 técnicas de preservación digital de la información. La conservación de tecnología, la emulación de tecnología, la migración de la información, el encapsulamiento, nos habla de esas 4. Y vamos a ver que entonces la evolución del mundo digital, de la preservación digital, ha sido muy rápida de repente con todo este uso de la nueva tecnología, y que con eso trae una problemática en sí, ¿no? Que ya se viene dando justamente con los diferentes tipos de medios con los que se va a hacer las capturas, por ejemplo. Y bueno, sobre los proyectos, tenemos varios antecedentes de los proyectos a los proyectos de digitalización. Su antecedente primero en los 70s, a fines de los 70s, que el presidente de la Council of on Library Resources va a impulsar la creación de un grupo de estudio de este problema nacional. Y luego, ya en los finales de los 80, va a haber una comisión para la preservación y acceso, ¿no? Como se genera toda esta problemática en torno a la protección del documento. Luego se crea más bien una comisión para la preservación y acceso. Y junto con el Fondo Nacional de las Humanidades de los Estados Unidos desarrollan una estrategia nacional de conversión masiva de los libros y los microfilms. Ya en los 90s, poco después, se crea el Consorcio de Preservación Digital para la preservación de patrimonios en formatos digitales. Y ya para terminar los 90s, hay proyectos ya de digitalización como programas nacionales ya de infraestructura y preservación de la información digital. Entonces vemos cómo, si bien desde los 70 se presenta esta problemática, yo les estoy hablando de casos de pasados los 2000, la primera década del 2000, que todavía se siguen dando, a pesar de que hay toda una evolución del pensamiento de la preservación digital. Todavía no se toma en cuenta el tomar lineamientos, el hacer proyectos de digitalización y no solamente realizar una acción, ¿no? Entonces, eso estamos bastante acostumbrados nosotros a no hacer proyectos, sino hacer compras o hacer
a solucionar cosas de repente inmediatas, ¿no? Y luego no nos hacemos responsables quizá de lo que pase. Y justamente eso hace los proyectos, las cosas que están en papel, hacen que nosotros tomemos responsabilidades, asumamos responsabilidades. Y nosotros me refiero no solamente a la persona que digitaliza o conserva, sino a todos, ¿no? A todos, todos somos responsables. Entonces, tanto el director como el equipo, ¿no? Del archivo, tenemos responsabilidades que asumir. Por eso es que se hacen los proyectos en el papel, firmados, ¿sí? Ahí no se nos va a escapar nada y vamos a tenerlo todo claro. Y cualquier desventaja o cualquier cualquier cosa que suceda, bueno, vamos a tener un respaldo de todas maneras, ¿no? Y hay entonces claramente ciertas ventajas y desventajas en cuanto a la digitalización. Dentro de las ventajas, vamos a ver que facilita la consulta de los procesos administrativos, porque sustituye el original por la copia digital para su consulta, ¿no? Es una ventaja. La preservación también y difusión del patrimonio documental, porque se puede realizar la consulta a través de internet o de la impresión de facsímiles. Entonces, ahí también hay una preservación y una difusión de este patrimonio. También la eliminación de los documentos físicos, la sustitución de la expedición de copias en papel de repente, que ya pues ya bastante también estamos tratando de cuidar el ambiente, y si seguimos utilizando cada vez más papeles y papeles y papeles, pues los pobres árboles ya nos quedamos sin árboles, ¿no? Y ni decir de todo el proceso que para el hacer pulpas, cuánta agua involucra. Entonces, al utilizar demasiado papel en dar las copias, por ejemplo, cuando se piden copias de los expedientes o de los documentos, estamos cada vez incrementando esa necesidad de que haya papeles físicos, ¿sí? Y cada vez talamos más árboles y utilizamos más nuestras reservas de agua, ¿no? Y contaminamos, además, con los procesos que se hace el papel, contaminamos el ambiente. Entonces, por ningún motivo nos conviene en realidad el generar más papel, ¿no? Nos conviene bajar esa huella de carbono. Pero bueno, y nos da la ventaja entonces el digitalizar de que bajemos nuestro consumo de papel. Dentro de las desventajas de digitalizar, nos crea falsos históricos. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda de mejorar la imagen, la calidad de la imagen, que se vea mejor, pues se manipula a veces se manipula ¿cómo se dice? El aclarar, digamos, la imagen, el ponerle de repente más luz o más contraste, qué sé yo, y pues se crea un falso histórico, lo que en conservación le denominamos así, falsos históricos, ¿no? Nosotros en restauración, por eso es que también nos limitamos bastante de intervenir. A veces hay algunas personas que cuando restauro algunos libros me dicen, pero si está igualito, dicen, ¿no? Pero si está igualito y no se ve la diferencia ¿por qué quieren de repente un libro nuevo al restaurarlo? Pero la restauración no trata de hacer un nuevo libro, porque eso sería justamente crear un falso histórico. Y nosotros somos, los conservadores restauradores, somos muy éticos en eso, ¿no? Seguimos las pautas de lo que nos dice la teoría de la restauración, todas estas cartas, estas convenciones que han sido hechas justamente para que
se preserve históricamente, que cuidemos su estructura, que cuidemos el paso del tiempo, es importante, ¿no? En todo el material, patrimonio cultural, en todo el patrimonio cultural, sea cual sea su forma, digamos. Y bueno, entonces, dentro de una de las desventajas más grandes que tenemos es el crear falsos históricos. También que puede poner en riesgo el material, porque, como les digo, hasta ahora se sigue haciendo la digitalización sin tener ningún criterio de cuáles pueden ser en realidad sí digitalizados, y tendría que verse el por qué se va a digitalizar y hacernos todas esas preguntas, ¿no? Y bueno, pero seguimos viendo que se sigue realizando sin ningún lineamiento previo, ¿no? Y bueno, si no se evalúa entonces primero el estado de conservación de la pieza documental, la podemos poner en riesgo. Yo he trabajado en archivos y bueno, siempre, bueno, en la época que he trabajado en archivos, siempre ha sido mi punto de vista. Primero, antes de digitalizar, tiene que pasar por una evaluación con los conservadores y restauradores. O sea, no puede ser de que se omita ese paso y simplemente se den... por allí, en un momento me dijeron, no, es que como tiene que hacerse la captura del original, sí, es cierto, es cierto. Mientras esté en buen estado de conservación, sí, pero si es que no está en buen estado de conservación, es imposible que se haga la captura del material sin primero estabilizarlo. Es imposible. Entonces ahí, bueno, se genera algunas posturas diferentes, pero finalmente lográbamos, ¿no? Los conservadores restauradores hacer primar estos pensamientos de que primero hay que estabilizar hay que tener cierto protocolo de actuación, ¿no? Antes de digitalizar. Entonces sí lográbamos, digamos, que pudiera hacerse reflexionar antes de hacer esa acción. Y bueno, luego la eliminación de detalles también. Por abaratar costos se recurre a equipos de bajo costo que no son especializados, que no tienen una buena calidad de los detalles de la captura. Y que entonces ya se sometió a todo ese proceso al material y ha sido en equipos de bajo costo y que finalmente no se logra lo que se necesita, ¿no? Y bueno, eso por no tener justamente proyectos que puedan estar en papel, registrados, qué tipo de equipo se necesita para hacer eso, ¿no? Entonces eso es más que nada lo que sucede como desventaja. Podría ser minimizado esto, pero si es que realmente tomamos conciencia de lo que puede pasar, ¿no? Y bueno, hay ciertos criterios para la digitalización. Por ejemplo, los que son más antiguos, sí, podrían ser buenos candidatos a digitalizarse porque, bueno, ya hemos hablado bastante sobre el papel y que como material orgánico se está deteriorando todos los días y va a tener pues un fin en realidad, va a finalizar la vida de este material orgánico como nosotros que envejecemos, igual el papel. Entonces, por antigüedad, puede ser candidato a digitalizarse, ¿no? Además de la importancia que tenga.
También por vulnerabilidad, de repente algunos están en muy mal estado y que si es que alguien lo utiliza para la consulta, los puede poner en riesgo. Entonces, previa estabilización, esos deberían ser los siguientes en ser digitalizado. En ser digitalizado, ¿no? Por la vulnerabilidad que tienen. Es decir, porque luego, si no lo capturamos cuando todavía se puede ser de que más adelante pues ya no podamos realizar la captura de la información, perdamos información, ¿no? Entonces, por eso siempre se trabaja de la mano con los conservadores restauradores, además, ¿no? Para la digitalización. Y bueno, luego los que se usan más frecuentemente también porque al usarse frecuentemente, pues se están desgastando, manipulando siempre. Entonces, por esa excesiva manipulación, perdón, por esa excesiva manipulación, deberíamos de tomarlo en cuenta, ¿no? De que de repente este grupo o esta colección es de uso frecuente y para no estarlo manipulando tanto, digitalizarla más bien y que el servicio dar al servicio sea de una manera digital. Y bueno, y para la descripción avanzada también, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos solamente de documentos. Chicos, me dan 5 minutos, descansamos un ratito, 5 minutos, tomo un poquito de agüita y porfis, me dan 5 minutitos. Teníamos break también, profesora. Ah, ya. Entonces tomamos el break, ¿sí? 10 minutitos, porfa. Sí, está bien, profesora. Ya, gracias.
Bien, chicos, continuamos, ¿no? ¿Dónde está mi pantalla? Bien, continuamos entonces. Hablábamos de los criterios, algunos criterios, ¿no? De digitalización. No son los únicos, ya con el tiempo va cambiando además los criterios y además con los contextos. En esta bibliografía, pues tanto hay em, algunos criterios dados por nuestras instituciones aquí y también he cogido parte de otras instituciones en otros lugares, en otros países, mejor dicho. Así es que como que nos ayude un poco a visualizar quizá algo se nos da mejor para el tipo de archivo que tenemos y podemos tanto tener lineamientos nacionales como también usar otros lineamientos para argumentar el por qué es necesario realizar alguna acción, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el llamado libro Becerro. Ya, quizá lo conocen ya ustedes, quizá muchos de ustedes han ido ya al Archivo General de la Nación y han visto este que en realidad se llama el Protocolo Ambulante de los Conquistadores, ¿no? Y que está datado entre los años 1533 a 1538, que lo resguarda el Archivo General de la Nación, y que vemos que por la importancia que tiene, porque es el libro pues, que los conquistadores usaban, digamos, en todo el emprendimiento al venir aquí, ¿no? Y que sí, claro, no, este documento contiene la firma de Francisco Pizarro, pero la rúbrica en realidad, porque ellos no, no sabían escribir. Había una persona que iba realizando la descripción de los lugares o de las transacciones que realizaban y todo esto, ¿no? Entonces, tiene también datos sobre exploraciones, esclavitud de los indígenas, contratos sobre recibo y distribución del oro, plata y otras alusivas a las guerras de la época, todas las vicisitudes, digamos, de toda esa época y su paso por los diferentes lugares. Y presenta entonces una serie de valores, valores sociales, científicos relacionados a la identificación de su autenticidad, antigüedad, contenido. Además constituye el patrimonio documental del Perú, siendo el primer documento escrito en lengua castellana de América del Sur y es el más antiguo generado además en nuestro territorio. Em, y entonces, debido a que es un patrimonio importante y además ha sido declarado como patrimonio del mundo, ¿no es cierto? Fue presentado ya hace años a este programa en Memoria del Mundo y ya tiene ese rango más. Entonces, es un libro que ya trasciende, trasciende a que sea patrimonio de la humanidad, ya no solamente de nosotros. Y bueno, por vulnerabilidad, pues todos estos documentos o libros, todo lo que forma parte del patrimonio documental, que no está en muy buenas condiciones em, y que por el daño o deterioro que hayan tenido, es muy probable mm, que su vida pues se haya ralentizado, eh, que, digamos, en el proceso de conservación solo se haya ralentizado un poco
su estado, pero que en realidad va a tener una expectativa de vida muy corta porque en este caso, este grupo de documentos o de material bibliográfico fue rescatado en el incendio del 40 que hubo en la Biblioteca Nacional del Perú y que se había tenido ahí en la biblioteca por muchísimos años y que no había llegado a ser parte de un proyecto para rescatarlo, ¿no? Porque en realidad sí, pues ya era un grupo de que había tenido ese daño, de que estaban quemados y quizás se vio otras prioridades, quizás justamente hubo un plan de gestión de riesgo en el que se dijo, bueno, ya esto, ya tienen un daño y de repente hay otros quizá de que están siendo afectados en ese momento y que deberían ser solucionados en cuanto a la restauración, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del tipo de evaluación que se haga a los bienes, se va a ir viendo prioridades justamente. Y fueron hace algunos años este grupo de documentos fue prácticamente rescatado y restaurado por un grupo de restauradores de la Biblioteca Nacional. em, y por el estado en el que está, pues sí, amerita esta captura, ¿no? Esta digitalización. Acá tenemos, por ejemplo, el Diccionario de la Lengua Aymara de 1612, es el primer impreso peruano. Forma parte entonces de lo que nosotros llamamos los incunables, nuestros incunables, que si bien en el plano mundial los incunables son aquellos libros que datan de antes de 1500, eh, porque es cuando viene la imprenta, cuando ya se generaliza, digamos, la imprenta de Gutenberg, ¿no? 1400 y pico. Entonces, a todos estos primeros impresos se les llaman los incunables. Pero para nosotros en América em, nos vino provenientes de Europa, viene la imprenta mucho más tarde, pasado el- los 1500, 1500, si no mal recuerdo, 1558, por ahí, viene todavía la imprenta, entonces todavía hasta pasados los 1600 tenemos que son los que se imprimen cuando llega la imprenta acá. Primero viene a México y luego al Perú la imprenta. Y bueno, entonces los primeros impresos que se hicieron eh, aquí en el Perú serían nuestros incunables aquí. Entonces, cuando hablamos de 1612, si bien no corresponde a la época de los incunables en otros lugares, bueno, sí son nuestros incunables por los procesos el cómo se da cada proceso en los diferentes lugares, ¿no? Entonces, este diccionario de lengua aymara de 1612 se imprimió, fue el primer impreso acá, entonces tiene un valor significativo para nosotros, ¿no? Entonces, debido a la valoración que se le hace a este libro y la gravedad de sus daños, bueno, se vuelve también igual, es un buen candidato para ser digitalizado también, ¿no? Y que, bueno, este ejemplar fue recuperado de este incendio que les estaba comentando de 1942. Y hay que tener en cuenta que Celia Martínez y Jesús Muñoz del Museo Nacional de Ciencias Naturales nos dice sobre ya el patrimonio fotográfico, nos dice que una reproducción digital supone
una minimización de la manipulación de los originales, ¿no? Y es adecuado para obtener reproducciones facsímiles del original, para producir archivos adecuados a cada medio de difusión, es decir, libros, revistas, multimedias, etcétera, etcétera. Y que la producción digital, así entendida, se convierte además en un informe de condiciones del original, que puede utilizarse como referencia del estado de conservación en una fecha concreta. Así constituye una herramienta de gran utilidad para la monitorización de colecciones. El archivo digital servirá para poder detectar si se ha producido entre la fecha de digitalización y de monitorización daños de tipo mecánico o cambios en la densidad, en el color, en la formación de manchas de origen químico, etc. Y servirá, en fin, para evaluar la eficacia del sistema de custodia y lo activo del deterioro en una colección concreta. Pasado el tiempo, tras la digitalización, contrastar valores concretos de original y su clon digital, que en su día eran idénticos, ¿no? Y puede ayudarlos entonces a evaluar si se están o no produciendo cambios en el original. Y a raíz de esto también me acuerdo otra anécdota que, bueno, yo dejé ya de trabajar en un archivo hace bastante tiempo y que luego de un tiempo, de unos años, me llama una compañera que seguía trabajando en ese archivo y me dice, Ivonne, ¿tú restauraste tal documento? Y bueno, yo le digo, no restauré ese documento. ¿Y te recuerdas quién fue? No, la verdad es que no recuerdo quién habrá sido quien restauró ese documento. ¿Y por qué? ¿Qué pasó, no? Me dice, porque ahora están las hojas prácticamente en blanco, ¿no? No tiene ya las, la, tenía firmas, era manuscrito, ¿no? Entonces, ya no tiene las tintas. ¿Y cómo así? Es que a veces sí, pues hay algunas personas justamente que quizá no están del todo capacitadas para realizar algún trabajo de restauración y que realizan algunos procedimientos sin considerar que pueden afectar con algunos productos pueden afectar a las tintas, ¿no? Que quizá evalúan el soporte, pero no las tintas. Entonces, en el momento no se ven quizá los cambios, pero con el tiempo sí se van a ver. Así es que, bueno, finalmente lo que había pasado era que habían pedido ese documento, le habían pedido al servicio, es decir, al servicio los investigadores, ¿no? Bueno, los investigadores habían pedido ese documento y que al momento de darle, ahí recién, como no era un, un libro o un documento que lo usara o se pidiera siempre, era un caso especial, digamos, no se sacaba, no se sabía entonces, no estaban al tanto de cómo estaba después de tantos años, ¿no? Y al momento que el investigador hace la revisión para hacer su investigación, pues se da con esto de que había algunas hojas que no se notaban, ¿no? Y entonces hace la consulta a la persona que estaba encargada del servicio en ese momento y dice, bueno, no sé qué puede haber pasado, ¿no? Empiezan a ver la versión, si había una versión digital y comparan y en la versión digital se veía todo. Entonces empezaron a averiguar justamente en qué época entonces se hizo la restauración y quién fue la persona que hizo la restauración y sí se llegó, pues, ¿no? A saber quién había sido la persona que había hecho eso y que esa intervención había perjudicado pues las tintas, ¿no? Y que entonces en esos casos sirve como
una medida también de, como nos dice aquí, de prevención, porque sabiendo bueno, que ya está registrado todo, las personas que no saben limitarse al intervenir pueden ya estar alertas de decir, bueno, si no sé intervenir, mejor no lo hago, porque de esta forma, al tener la captura, bueno, rápidamente van a saber quién ha intervenido, ¿no es cierto? Entonces nos conviene por ahí para que las personas se asusten un poco de que solamente se limiten hasta donde saben intervenir. Si no saben intervenir, por favor, se abstienen, ¿no es cierto? Algo así les estamos diciendo con eso. Porque sí, pues nos sirve como para ver la diferencia en el tiempo. Y si hay un proceso de envejecimiento, se nota el proceso de envejecimiento, ¿no? Pero también se nota los malos procedimientos que se hacen. Entonces, es fácilmente reconocible cuando hay una mala práctica. Em, y bueno, todo eso. Y si se está produciendo daños también mecánicos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los cambios que ha habido? Hay que tomarlo en cuenta entonces. Luego, y bueno, hay un sistema integrado entonces de conservación, un plan de conservación documental y un plan de preservación digital también, que deberían ir quizá de la mano, dependiendo de la relevancia también de lo que se va a realizar, a digitalizar, ¿no? Y bueno, ambos deberían de trabajarse paralelamente. Bueno, acá el plan de conservación documental, en el cual aplica los documentos de archivos creados en medios físicos o análogos, y el plan de preservación digital a largo plazo, que se aplica a documentos digitales o electrónicos de archivos. Los equipos que se usan, o que en este caso son, yo lo he sacado un poco de los que se están usando ahora, y de los que quizá no todos pues los archivos puedan tener este tipo de equipos y debido a al costo, pero que sí pues representan seguridad para los fondos, porque el tipo de captura es diferente. el- para hay de acuerdo a las necesidades también, se le puede acoplar una cabina oscura, o también algunos tienen con sus atriles para que el ángulo de apertura del libro sea el adecuado, o para hacer la captura en plano, y que bueno, la captura venga de arriba, ¿no? Y el libro entonces no sufra maltrato. Y bueno, para eso entonces, estos equipos que les denominan escáneres planetarios son, por la forma, ¿no?, que tiene, eh, son adecuados. eh, y bueno, y habría que elegir además el tipo de escáner según la documentación, según las necesidades de esta documentación también. La toma de imágenes, si va a ser blanco y negro, color, la resolución que tengan, el formato, por el formato también, si va a estar adecuado al formato que tenemos. Si hay un control de la calidad, indexación, almacenamiento, todos estos procesos, ¿no?, de involucrados. Y bueno, estos son los diferentes tipos de escáneres que guardan, digamos, estas características adecuadas, ¿no?, para realizar una captura confiable, digamos, y segura para nuestros documentos. Y nos dice, bueno, siguiendo con lo que nos dice Martínez y Muñoz,
Dice, por eso consideramos que en el caso de la reproducción digital de patrimonio fotográfico, como en otras áreas de preservación y conservación, no existen universales categóricos ni fórmulas mágicas. El tipo de reproducción digital variará en función del objeto que se esté digitalizando, manteniendo siempre unos mínimos que garanticen el respeto al objeto, su técnica, su historia. Recuerdo que hace unos años también participé en unas clases de digitalización de material fotográfico, pero en placas de vidrio. Y que me invitaron de la Biblioteca Nacional, habían traído un muy buen ponente argentino y nos enseñó cómo hacer las capturas, no con estos tipos de escáneres, sino más bien con cámaras, cómo tenía que ser las especificaciones de esta cámara, cómo teníamos que hacer la captura, qué teníamos que tomar en cuenta, todo el protocolo, digamos, involucrado y con algo de bajo costo, digamos, ¿no? Una cámara fotográfica y cómo realizar la captura de la, y el positivado además de la placa fotográfica, ¿no? Volverlo porque salen como negativos y volverlo a positivo ya en lo digital. Entonces, es un soporte distinto, es por lo tanto, la captura también puede ser distinta y eh, con otros medios para hasta positivarle esa imagen, ¿no? Entonces eso, dependiendo del tipo de soporte, del tipo de patrimonio documental que sea, vamos a asumir un tipo de reproducción digital diferente, ¿no? Y que em, se adecúe un poco a lo que necesitamos y bajo las recomendaciones de conservación que deben tener. Y bueno, y nos dice además, existen dos preguntas previas a iniciar la reproducción digital y a plantearse qué tipo de conversión va a llevarse a cabo. ¿Permite la reproducción digital el estado de conservación que presenta el objeto? Eso es importantísimo, el estado de conservación antes. ¿Es realmente la reproducción digital el método más adecuado para reproducir esa técnica fotográfica? Caracterizar además morfológicamente la colección, determinar el grado, el tipo de deterioro. Esto antes de hacer la digitalización, tiene que hacerse todo esto para que no tengamos justamente la prevención del caso de la parte física, ¿no? Y bueno, no todo está en condiciones de ser introducido en un escáner, ni todas las morfologías fotográficas tienen las mismas pautas de manejo tampoco. Entonces, por eso se hace necesario el seguir todo un protocolo de actuación. Bien, justo terminamos 9:10. Me pasé un par de minutitos, pero ¿alguna consulta, alguna pregunta? Más o menos el criterio, profesora, que se tiene para iniciar un proyecto de digitalización va más o menos como el trabajo anterior, ¿verdad? ¿O siempre se sigue un modelo muy similar, ¿no? Sí. Tendríamos que ver de qué tipo de patrimonio estamos hablando, la identificación siempre de este patrimonio, luego del contexto, luego el, el análisis de cómo el estado está en qué estado de conservación está, para decir cuáles serían las necesidades entonces, ¿no? De digitalizar. La siguiente clase vamos a analizar también un proyecto, más o menos como para que lo visualicemos, ¿sí, Daniel? Sí, profesora, gracias. Gracias a ti por siempre participar. Bien, chicos, los dejo entonces. Nos vemos la siguiente semana. Hasta el lunes, profesora. Gracias. Nos vemos. Hasta el Hasta lunes, luego, chicos. profesora. Hasta luego, Blanca. Gracias también por tu participación siempre. Gracias, chicos. Gracias a todos. Nos vemos. ¿Alguno Gracias, más, profesora. Diego?
¿Alguno más por ahí llegó? No, ¿no? Todos ya los consideré a todos, ¿no? Faltaba, creo que la primera, Arriola, me parece. ¿Llegó Arriola? No, ¿no? No. Bien. Bien, nos vemos.